por dónde. Ya estamos comenzando. Rui, tu micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando en este espacio. Lo hemos generado desde la Corporación Gozarte, con apoyo de la Casa Museo Otra Parte, para continuar haciendo preguntas desde el arte. La invitación que hicimos hoy es hacer parte de una red y reflexionar sobre las experiencias pasadas y presentes de las personas que han vivido migraciones, desplazamientos, han sido refugiados o han retornado, y cómo esto ha generado ciertas problemáticas y cómo ha transformado sus vidas. Para esta conversación, pues, los invitamos a que nos hagan sus preguntas y nos den sus opiniones a partir del chat que va a estar activo aquí en el Facebook, y en el desarrollo del encuentro los vamos a estar respondiendo. Antes de comenzar, quiero presentarles a nuestras invitadas esta tarde. Hoy nos acompañan Carmen Álvarez, ella es artista plástica de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, hizo una licenciatura y también un profesorado, es administradora de la Universidad CEIPA, y desde su proceso de emprendimiento en la Corporación Gozarte la Vida, actualmente se desempeña como docente de artes plásticas. Trabaja en la corporación desde el mercadeo y el proyecto del arte público integral para todos, el arte como herramienta de la transformación social. Hola Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias, Ruby, muy contenta de poder a través de la Corporación Gozarte vincular estos proyectos. Bueno, y nuestra otra invitada se llama Lady Zuluaga. Lady es abogada de la Universidad de Medellín, es especialista en Derecho Administrativo y magíster de Derecho Internacional en Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Es investigadora legal del Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, y fue abogada en el Centro de Justicia y Derecho Internacional en la sede de Costa Rica. Allá trabajó acerca de temas relacionados con graves violaciones a derechos humanos y de las personas migrantes. Lady ha sido docente en Derechos Humanos y Derechos de las Personas Migrantes, en Derechos Humanos y Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, y actualmente se encuentra cursando un doctorado en Buenos Aires, ¿cierto? Hola Lady, bienvenida. Hola Rubí, muchísimas gracias por esta oportunidad y un especial agradecimiento a la Corporación Gozarte por esta iniciativa y por este espacio que se abre el día de hoy. Bueno, pero antes que nada queremos que Carmen, que es la que representa hoy a la corporación, nos hable de qué es la Corporación Gozarte para todos los que nos acompañan. Bueno, primero que todo, darle una bienvenida a todos los que nos están acompañando, todos los que están en el en vivo, y que inviten a sus amigos a que participen de este foro tan interesante. Bueno, nosotros, la Corporación Gozarte, somos una institución, una escuela cultural de arte que venimos trabajando hace 10 años, y utilizamos la música, la danza, el teatro, la literatura, la pintura y las artes plásticas como herramientas metodológicas para la creación del ser, para la construcción del ser a través de todos los lineamientos que podamos expresar. Nosotros hemos trabajado a través de acciones sociales, a través de acciones terapéuticas, acciones simplemente pues como desde las actividades extracurriculares. En este momento estamos trabajando desde el confinamiento a través de redes, estamos haciendo muchas actividades, entonces esperamos que estén muy atentos porque se vienen cursos, se vienen convocatorias, se vienen cuestiones que para todos se van a abrir las puertas de una manera muy interesante. Viene un proyecto de música al cual los vamos a invitar, que va a ser gratuito para los niños, entonces muy rico que participen. Hoy estamos trayendo este proyecto de arte correo, que ya pues hablaremos de él a lo largo del programa, y bueno, queríamos también como hablar un poco
de lo que hemos venido trabajando con arte público integral, que es este tejido social que nosotros hacemos a través de las obras construidas en comunidad. A través del muralismo, digamos que yo he liderado proyectos donde las comunidades enteras trabajan en conjunto y pueden crear algo para sentirse parte de. Hoy queremos pues como invitarlos a trabajar en comunidades de su casa y por eso traemos este proyecto de Arte Correo. Bueno, pero antes yo quiero hacer una precisión porque pueden haber personas que están dentro de la transmisión que no saben qué es arte postal. Tenemos claro que el arte postal o el arte de correspondencia, arte correo, que le llamamos en Gozarte, es un movimiento artístico que tuvo origen en los años 50 y consistió básicamente en enviar pequeñas obras por correo. Esta práctica no existía solo entre los artistas, sino que muchas personas participaron e incluso no tenían noción de que estaban empezando un movimiento como lo conocemos hoy, que es el arte correo, y sigue siendo hoy vigente. ¿Qué pasa con el arte correo? Se basa en su espíritu en la interacción de crear exposiciones. Algunos han visto esta expresión como una forma de vinculación o de interacción poniendo de lado el canon de los artistas para dar mayor valor a las emociones y las reacciones, aunque también han tenido un papel de interés por medio de la expresión de contextos en crisis, como nos va a contar más tardecito Carmen, que tuvo un florecimiento en gobiernos totalitarios, dictaduras, en mitad de muchas guerras. Esta fue una herramienta de la que echaron mano los medios y últimamente se está utilizando otras plataformas. El arte correo superó el postal y ahora se mandan videos, audios, se utiliza en cualquier plataforma. Entonces, yo sé que Carmen ahorita nos va a ampliar, pero como para darle contexto a los que nos están acompañando, que no tienen como mucha noción de este tema. Pero, Carmen, ¿cuál es ese proyecto de Gozarte y el arte correo? Bueno, nosotros comenzamos desde el 2015. Yo conozco esta práctica de arte correo en la universidad cuando yo estaba estudiando en Argentina y me pareció muy lindo, me pareció muy romántico el hecho de el enviar cartas. Para mí, pues yo la carta que había recibido era la de PM, pues que a ver qué cuánto llega la cuenta del mes, la única carta que uno recibe. Entonces, no es la más amorosa. Entonces, en ese sentido, me pareció muy romántico el hecho de volver al pasado, de escribir, de volver al tema de los sellos, de las estampillas, y cómo convertir ese papel en una obra de arte. Entonces, en esa búsqueda, digamos, yo estaba en Argentina y dije, bueno, vamos a hacer una propuesta de arte correo con Gozarte. Y con el grupo de allá comenzamos a enviar cartas a la corporación. Y era muy emocionante para mi hermana, que era la que usualmente recibía los sobres y decía, bueno, ya, aquí llegó una carta de Argentina. Y era un dibujo cualquiera, ¿cierto? Pero para ella era muy emocionante sentir eso. Entonces es lo que nosotros queremos, que ese sentimiento lo tengan también ustedes, que puedan realizar sus cartas, que lleguemos a los niños más pequeños y que les contemos qué es escribir una carta, que llegue ese mensajero a su casa, reciba su carta y no la traiga a nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar una red postal física donde vamos a recibir esas obras de arte, como lo mencionaba Rui. Ahorita, los artistas plásticos fueron como quienes comenzaron este juego del arte postal. Sin embargo, pues también están los poetas, también están los músicos, los compositores, también están los artistas de teatro, que pueden generar muchas experiencias y que nos pueden convertir, ya está en su creatividad artística, ver cómo lo van a hacer para convertir eso en una imagen que nosotros podamos, digamos, poner en nuestra red. Entonces esa es la invitación a que participen. La corporación está haciendo pues esta semana como todo estos esfuerzos de contarles de la temática, de que aprendan pues o de que podamos discutir sobre esta temática
de migración, refugiados, retornados, y también como la lucha contra la xenofobia. Entonces, son temas importantes a los que no somos ajenos y que podemos compartir y denunciar a través de un medio de expresión como es el arte. Nosotros enviaríamos el mensajero a su casa para que recoja esos mensajes, que nos los traiga acá. Entonces, tienen que llenar un formulario que está en nuestra página para nosotros saber quiénes son esas personas interesadas que quieren enviarnos su carta, ¿no? Para nosotros tener sus datos y contactar. Qué bonito, pues entonces ahí de una vez está la invitación para que empiecen a meterse en las redes de Arte Correo y de Gozarte para que empiecen a elaborar y enviarse sus cartas. Bueno, pero el objetivo de este proyecto, de este espacio, es construir y consolidar esa red postal y virtual, porque la idea es que también nos envíen sus aportes de manera virtual y nos cuenten a través de esta las experiencias como migrantes, refugiados, desplazados y retornados, ¿cierto? Para que la vamos trabajando. Pero ahí yo quiero hacer una pregunta para que empecemos a entrar en materia. ¿Por qué migran las personas? ¿Qué necesidad hay de moverse en estos momentos y antes? ¿Qué ha pasado? Lady, ¿cómo responder? Sí, muchas gracias Ruby y Carmen por esta excelente explicación sobre el arte correo. Realmente creo que es una iniciativa muy bonita y que aporta mucho a la construcción de una sociedad mejor. Y antes de responder esa pregunta, Ruby, yo quería hacer como una reflexión inicial, y es que la migración es algo natural, es un fenómeno natural. Y es tan natural que si miramos a nuestro alrededor, si miramos el ecosistema, vemos como los animales migran, como las aves migran en determinadas épocas del año, como las tortugas, las ballenas, los delfines. Digamos, toda nuestra naturaleza es realmente migratoria. Entonces, esa es como una reflexión inicial de que realmente el ser humano y todo lo que nos rodea, el ecosistema que nos rodea, realmente es migrante por naturaleza. Y a la par de esa reflexión, quisiera hacer como una distinción muy básica, y es que cuando hablamos de personas migrantes, hablamos de, digamos, de dos grandes grupos, que a su vez tienen como unas subdivisiones, pero que esos dos grandes grupos básicamente son aquellas personas migrantes internacionales, que son las personas que deciden salir de su país de origen hacia otras regiones, hacia otros países, y las personas migrantes internas, que son aquellas que se desplazan dentro del mismo territorio nacional. Es decir, dentro de Colombia, como vemos que en su momento se han desplazado personas del interior del país hacia el norte o hacia el sur, o sea, distintas regiones, por motivos muy diferenciados, ¿cierto? Y creo que en estos motivos lo importante señalar es que hay motivos, es una decisión personal, pero que es una decisión personal basada en múltiples consideraciones. Hay personas que deciden migrar por placer, hay personas que deciden migrar en busca de mejores oportunidades, pero que hay otro grupo de personas que realmente migran por necesidad, es decir, que las condiciones en las que se han enfrentado los llevaron a tomar la decisión de salir, y es ahí donde encontramos un grupo muy grande de personas que son las que enfrentan un sinnúmero de dificultades, de problemáticas, de violaciones a sus derechos humanos. Entonces, podríamos mencionar que algunos de esos motivos pasan por cuestiones socioeconómicas, personas que no encuentran un trabajo en el lugar en el que nacieron y han desarrollado su vida, pero a su vez personas migran por cuestiones familiares. O sea, vemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, cómo en su momento muchos colombianos y colombianas salieron principalmente hacia Estados Unidos, hacia Centroamérica en Costa Rica, hacia el sur, por ejemplo, a Chile, a Venezuela, a España, en busca de mejores oportunidades. Y hoy muchas personas jóvenes que, digamos, quienes sus padres migraron hacia el extranjero están buscando esa reunificación. Entonces, digamos que hay muchos motivos, pero a su vez vemos cómo cuestiones políticas también llevan a las personas a migrar, como lo mencionabas hace un rato, todo lo que pasó en su momento con las dictaduras,
en el Cono Sur, todo el tema de la conflictividad en Centroamérica, todo lo que sucedió luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial en Europa, fueron cuestiones que también han llevado a las personas a migrar por ideologías, por ser perseguidos por sus opiniones políticas, personas que estaban siendo torturadas, personas que estaban sufriendo todo tipo de violaciones, también han sido pues como llevadas a que tengan que emigrar de sus países. Pero hoy también quiero hacer como un llamado muy importante y a un tema que quizás hoy no se está trabajando tanto en Colombia, y es cómo las cuestiones ambientales también están llevando a las personas a migrar. Quizás en Colombia no es aún una realidad tan tangible, pero si vamos a otros territorios en Centroamérica, lo que ha sucedido en su momento en El Salvador o en otros países, incluso islas en distintas zonas del mundo, que por cuestiones de cambio climático sus territorios están desapareciendo, hoy también la cuestión ambiental y el cambio climático está llevando a las personas a migrar. Quizás hoy en Colombia apenas estamos como empezando a explorar eso, pero realmente las personas migran por múltiples motivos y migran, pese a que es una decisión personal, hay muchas personas que tienen la necesidad de migrar porque su vida, su integridad personal está en juego. Increíble. Hay diferencias, pues como nos dice Lady, hay diferencias entre los desplazados migrantes retornados y refugiados, ¿cierto? Y aquí yo creo que haces una muy interesante explicación sobre cuál es el carácter de cada uno y el tema ambiental que no lo habíamos como considerado, que prontamente se va a volver aún más complejo con el tema del cambio climático. Para que nos vamos centrando en otra temática, últimamente en Colombia ha sido uno de los países que más ha tenido migraciones de cuenta de el proceso político que vive Venezuela en la actualidad. Pero también tenemos un registro de desplazados internos que hemos tenido a causa de nuestro propio conflicto interno. ¿Cuántas personas se han tenido que mover dentro y hacia o fuera del país en Colombia? ¿Qué podemos consolidar alrededor de este fenómeno? Bueno, esta es una pregunta muy compleja porque por un lado es ubicar a Colombia, la situación particular en Colombia, pero a su vez cómo ubicamos Colombia en el mundo. O sea, hoy en el mundo tenemos más de 79 millones de personas desplazadas, es decir, eso es la población de Colombia y un 30% más de la población de Colombia. Y desafortunadamente Colombia ha estado dentro de esos países con mayor número de personas desplazadas. Hoy algunas cifras, últimas cifras de ACNUR, de alguna agencia de Naciones Unidas, menciona que son más de 7 millones de personas desplazadas en Colombia. Eso es un porcentaje muy grande y que realmente estas personas fueron desplazadas no solamente en el marco del conflicto armado, sino que hoy muchas personas luego en esta etapa de posconflicto también están siendo desplazadas. Y digamos que por un lado está todo esto digamos, de personas desplazadas a lo interno de Colombia, pero particularmente Colombia también está siendo uno de los países con mayor recepción de personas migrantes. De principalmente personas provenientes de Venezuela, como les mencionabas hace un momento, donde hoy podríamos decir que más de 1.800.000 personas venezolanas se encuentran en nuestro territorio. Y si vamos como a un poco de cifras más globales, todas estas personas extranjeras o personas que han salido de sus territorios son principalmente provenientes de Siria, no solamente digamos, en el número 1 encontramos a Siria, pero luego encontramos a Venezuela, Afganistán, a Sudán, a Myanmar. Digamos que el tema del desplazamiento, el tema de la migración, es un tema que realmente hoy no solamente compete a Colombia, es un tema de preocupación a nivel mundial y Colombia justamente en el marco de todas estas cifras y como lo mencionabas, de esta situación particular con Venezuela, hoy nos encontramos en el segundo país con el mayor número de personas provenientes de Venezuela principalmente, pero no solamente de Venezuela. Digamos, hay muchas personas que también migran de África y que empiezan su ruta migratoria, su ruta de su vida por Brasil.
Entonces, digamos que en el primer lugar se encuentra Turquía, pero Colombia se encuentra en el segundo lugar con más de 1.800.000 personas que residen en nuestro país provenientes de otros territorios. Lo que nos narras aquí creo que pone en la mesa y revela que las personas que se mueven, que migran o se desplazan o se refugian, entran en una condición de vulnerabilidad un poco más alta que los demás, ¿cierto? Hablamos de temas de derechos. ¿Cuáles son las problemáticas o a qué se arriesgan las personas que se tienen que mover de su lugar de origen y buscar otras opciones, sea por trabajo, para refugiarse de sus propios problemas políticos, de la guerra, las migraciones buscando huir a la pobreza o ahora que lo retomabas, o a temas ambientales? Pues bien, esta es una pregunta muy, muy interesante porque, digamos, porque tenemos que a su vez dividir como las personas que migran, sea bien internacionalmente o nacionalmente, en otros subgrupos. Y es aquellas personas que migran en condiciones regulares y aquellas personas que migran en condiciones irregulares. ¿Esto qué quiere decir? O sea, usualmente una persona migra regularmente cuando cumple con todos los requisitos administrativos que el país de destino exige, que en cuestiones de visado, que en cuestiones de pasaporte, permisos de trabajo, de educación, etcétera. Pero también hay otras personas que desafortunadamente y por las condiciones que llevan a que esa migración ocurra, no cumplen con esas condiciones de requisitos administrativos, por así decirlo. Entonces, no quiero decir que las personas que emigran cumpliendo todos los requisitos no sufran una serie de problemáticas, porque sí se sufren, pero digamos que las personas que emigran en condiciones irregulares sufren un doble o un triple de afectaciones a sus derechos. Entonces, por ejemplo, aquella persona que migra en cuestiones regulares puede evidenciar o puede presenciar una serie de obstáculos a nivel de acceso al trabajo, de acceso a la educación, de burocracias administrativas, de discriminación, incluso xenofobia. Pero, por ejemplo, las personas que migran en condiciones irregulares usualmente son víctimas de trata de personas, son víctimas de tráfico irregular de migrantes. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes ubican a Colombia, por ejemplo, en el mapa, pues nosotros compartimos frontera con varios países, con Panamá, con Venezuela, con Brasil, con Ecuador, con Perú, compartimos una frontera bastante amplia. Pero cuando las personas migran irregularmente, usualmente toman caminos que no son las fronteras, es decir, que no son las fronteras administrativas, que no es pasar el control migratorio como cuando uno llega al aeropuerto o cuando uno va pasando por tierra. Usualmente las personas se ven en la obligación de utilizar rutas que no son, digamos, usualmente percibidas por las autoridades, no son controladas por las autoridades, y es en ese marco y en esas rutas donde estas personas que migran sufren una serie de afectaciones a sus derechos. Son víctimas de las personas, son víctimas de trata de personas, usualmente bandas criminales se encuentran en la zona, entonces, por un lado, son víctimas de abuso sexual, muchas de ellas, algunas de ellas tienen que pagar cantidad de dinero para que las personas que controlan la zona, digamos, que controlan la zona, no autoridades estatales, los permita el paso, digamos, hay una serie de afectaciones, extorsiones, homicidios, a su vez, las mismas condiciones del terreno. Por ejemplo, nosotros compartimos una frontera bastante en la zona norte de Colombia con Venezuela, que es desierto. Las personas mueren en el camino porque se quedan sin alimentación, se quedan sin agua potable. Digamos, son una serie de, digamos, de problemáticas que enfrentan no solamente en el marco de la ruta, de su desplazamiento hacia el lugar donde quieren acudir, sino también ya cuando llegan al lugar. Problemas de adaptación, problemas de encontrar un trabajo, persecución por parte de las autoridades, cuando las personas, por ejemplo, se encuentran en condición para solicitar refugio, hay una serie de trabas administrativas. Entonces, podríamos como dividir como todas estas problemáticas desde cuestiones eminentemente en el transporte o en el desplazamiento a ese lugar, pero también cuestiones que derivan en afectaciones como el derecho a la vida, a la salud, a la integridad, y a la vida misma.
Ahí pones un tema muy interesante, o se me ocurre que podemos plantearnos esto. Muchas de los colombianos que han visto a venezolanos que llegan o otras comunidades que están recibiendo en Europa del Norte a migrantes, ven con un poco de preocupación las condiciones en que llegan estos migrantes. ¿Qué puede hacer una persona común y corriente para ayudar a estas personas? ¿Cuáles podrían ser las acciones de un residente local para solidarizarse con estas problemáticas que, como dice, son mayúsculas y son en muchas dimensiones? Qué linda esa pregunta, porque creo que digamos, la respuesta pasa como digamos, puede pasar como por muchas aristas, pero creo que lo más importante es la empatía. Y la empatía pasa por el tema en que en su momento fuimos nosotras las colombianas, quienes nos desplazamos hacia otros lugares, quienes en Venezuela nos recibieron, por ejemplo, o en Estados Unidos o en España. Entonces creo que lo primero es generar una empatía dentro de la comunidad por aquellas personas que llegan, bien sea personas extranjeras o personas del mismo territorio nacional. Y lo segundo y lo más importante es evitar actos discriminatorios en contra de esas personas. Y actos discriminatorios pasan por un comentario sobre el uso del lenguaje o por palabras que no entendemos o por simplemente decir es que esta persona de ese territorio viene acá a quitarnos oportunidades de trabajo, oportunidades de educación. Entonces creo que lo más importante es generar una empatía, evitar como prácticas discriminatorias y educar a la comunidad. O sea, creo que al educar la comunidad en términos de por qué es importante proteger a estas comunidades, de cuáles son justamente las problemáticas que ellos enfrentan, porque a veces uno de los errores o uno de algo que uno ve frecuentemente es como se dice es que estas personas vinieron porque querían venir o simplemente es una cuestión de placer. Y desde mi experiencia y en los últimos 10 años que he trabajado en temas de derechos humanos, he descubierto que no, o sea, no puedo decir un porcentaje específico de por qué las personas migran, pero casi que podría decir que un 80% de las personas migran por necesidad. Y eso es como muy importante tener en cuenta y que la solidaridad, ver cómo se puede ayudar a estas personas es muy importante. Ahora bien, hay otras cuestiones legales y otras cuestiones institucionales que se podrían también tener en cuenta por parte de la comunidad para brindarles una ayuda. Pero más allá de eso y para lograr como una integración digamos, de estas comunidades, lo más importante es nosotros mismos promover una inclusión de estas personas que llegan. Ahí me surge otra pregunta y es, ahora comentabas un poco el tema de la trata de mujeres y el tema de las violaciones a los derechos para las personas migrantes. Hay personas que son vulnerables en su condición de población, niños, ancianos, mujeres. ¿Cómo digamos, se complican un poco más las situaciones frente a esta ya natural vulnerabilidad? Bien, esta pregunta es muy importante porque justamente es como una reflexión que vengo haciendo desde hace varios años y es que dependiendo del tipo de población, las personas sufren situaciones diferenciadas que a veces no se tienen en cuenta. En algún momento tuve la oportunidad de participar de una emisión de investigación en Centroamérica donde estábamos documentando violaciones a derechos humanos de personas migrantes y especialmente de personas desaparecidas, de personas migrantes desaparecidas. Y en el marco de esa ruta que salimos desde Nicaragua hasta frontera sur de México por tierra, me encontré con muchas mujeres que habían tenido que salir de distintos lugares, de Honduras o de Guatemala, porque sus hijos iban, digamos, si no salían, sus hijos iban a ser retenidos por bandas criminales, por las maras, y en el marco de esa ruta, estas mujeres sufrieron toda clase de violaciones a sus derechos humanos,
desde abusos sexuales, desde maltratos físicos, psicológicos, para poder llegar a un lugar que pusiera a salvo a sus hijos y a sus hijas. Entonces creo que eso es muy importante tener en cuenta, o sea, que la situación de cada persona es diferente. Cuando hablamos de mujeres, desafortunadamente hablamos de que usualmente son víctimas de todo tipo de abusos sexuales. Cuando hablamos de niños y niñas también, pero también hablamos del trabajo infantil. Muchas veces estos niños y niñas son captados por maras, son captados por grupos ilegales y demás para trabajar en distintas actividades ilegales. Ahora bien, cuando hablamos de adultos mayores, de personas adultas mayores, son situaciones diferenciadas y eso es muy importante tener en cuenta al momento de brindarles algún tipo de apoyo, no solamente por parte de la comunidad, sino también a nivel institucional. Pensar en esas situaciones diferenciadas que viven las personas y cómo se puede abonar a construir digamos, a restaurar los derechos de estas personas. Bueno, todo un reto y una cantidad de tareas pendientes alrededor del tema institucional, y no solo institucional, sino alrededor de cómo los gobiernos se integran y cómo las fronteras se convierten en lugares seguros para estas personas migrantes. Pero el panorama no tiene que ser tan desolador. Yo creo que Carmen, como nos contaba más temprano, nos hablaba del arte correo y nos proponía esta integración del arte en el proceso migratorio. Y aquí, pues para dibujar un poco más el panorama del tema que nos convoca, me gustaría que Carmen entonces nos diga cómo esta expresión artística, cómo el arte correo empieza a conversar con esta población y cómo juega alrededor de ese tema de desarraigo y ante este panorama que nos describe Lady, que puede ser un poco sobrecogedor. Gracias, claro que sí. Bueno, en efecto, pues como plantea Lady, hay muchas situaciones desafortunadas para algunos migrantes. Sin embargo, muchos otros tuvimos la oportunidad de viajar con otras intenciones o con otros propósitos, propósitos de estudio, propósitos de educarnos, de conocer simplemente por turismo, ¿sí? Y nos quedó gustando el país y la cultura y todas esas costumbres y definimos que era un lugar para habitar. Entonces yo creo que en ese sentido, o sea, o en el momento en que nosotros pensamos en arte, estamos pensando en un lenguaje que definitivamente pone la sensibilidad del ser humano, pues la expone. Entonces nosotros aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a trabajar esos sentimientos, vamos a trabajar el miedo, pero también vamos a trabajar las alegrías, los triunfos, las tristezas, vamos a trabajar todo eso que nos da ese sentimiento de migración. Si bien puede que yo no haya migrado, pero conozco un migrante, conozco esa otra persona que está en mi salón de clases, que es migrante, o conozco al señor que vende en la esquina de mi casa y que es migrante. Entonces, ¿cómo yo leo a ese otro ser humano y cómo puedo acogerlo en mi territorio? En ese sentido, pues yo invito a través del arte que todos nos vinculemos a la temática, o sea, no es porque yo sea o no migrante, porque yo sea o no refugiado o retornado, que tengo que ser consciente e insensible ante esta temática, sino que tenemos que llevar a la conciencia que ya esto es un mundo o sea, que las fronteras se van perdiendo. Ya con el internet, ya en este momento no sabemos quién nos está escribiendo desde otro lugar del mundo. Nosotros con esta red postal hemos recibido cartas, testimonios de Argentina, de Chile, de Luxemburgo, de personas de diferentes orígenes, ¿sí? De Panamá. Entonces, y agradecemos también como a todas estas personas que nos han escrito, que se han vinculado con el proyecto y que de una u otra forma también están utilizando esta red como soporte catalizador, ¿sí? Que se están curando de una forma diferente. Esta mañana me llegaba un mensaje que prontamente lo vamos a publicar en el Instagram de Red Postal,
y me decía María Licenia, hoy voy para Venecia a visitar a una amiga que es de Medellín y me siento muy feliz porque voy a ir a hablar en español todo el fin de semana. ¿Cierto? O sea, ella está hablando en italiano todo el tiempo y la reconforta ir a hablar en español y ir a encontrarse con su amiga coterránea, no sé. Entonces, estas situaciones yo creo que, o el arte, la podemos utilizar como medio. Entonces, también eso, la invitación a que seamos sensibles y encontremos la poesía, la música, el dibujo para expresar. Si bien podemos expresar mensajes de denuncia, protesta, opiniones, que son muy importantes, también es importante entregar esos mensajes de esperanza. También esta semana estuve recibiendo unas cartas de unos niños de colegio y es muy lindo ver cómo los niños son sensibles ante esta temática y quieren enviar un mensaje de fortaleza y de amor a ese ser humano que viene a su país, aunque no lo conozca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos encontramos como humanos. Qué bonito. Pero, Carmen, ¿por qué integrar el arte correo y no otra expresión artística? Pues, Bueno, yo creo que el arte correo es simplemente el medio. Nosotros, pues yo como artista puedo dibujar y puedo dibujar con un lapicero, puedo dibujar con un pincel, puedo dibujar con un color, ¿sí? Y puedo dibujar. Pero ya el medio, que es el pincel, el lapicero, el color, es simplemente eso, una herramienta. Entonces el arte correo va a ser esa herramienta para nosotros mostrar, pero pueden participar los músicos, los pintores, los teatreros, las personas que bailan, las personas que toman fotografías, qué rico. Esta semana también nos llegaban fotografías desde las ventanas, ¿sí? Entonces, esas cosas que nosotros, que puede que no seamos artistas, pero que estamos en capacidad de dar y compartir, lo hagamos. Entonces, es simplemente el medio, digamos, la vía, pero la expresión artística puede ser cualquiera, música, danza, teatro, literatura, pintura, lo que se les ocurra. muy bien. Carmen, bueno, ya sabemos por qué integramos el arte correo. Ahora, después de escuchar el panorama que Lady nos deja, ¿cómo puede aportar el arte correo a todas esas problemáticas de los migrantes? Bueno, yo creo que en esta búsqueda de ser, de ser una red solidaria, de ser una red donde encontremos apoyo. El arte, definitivamente, cuando nosotros vemos una película, cuando nos sentimos identificados con esa película, de alguna manera nos empodera de eso que sucede. Entonces, si nosotros encontramos en esta red una experiencia similar a la que yo estoy viviendo, no me voy a sentir sola. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos convertirnos en una comunidad donde podamos ser más solidarios y podamos ser más tolerantes, digamos, ante el otro ser humano. También, o sea, como artistas, nosotros siempre estamos buscando, o el que escribe busca que lo lean, el que pinta busca que lo vean, el que hace música que lo escuchen, y así sucesivamente. Entonces, en este momento, si ese migrante tiene una denuncia que hacer, tiene una opinión que dar, digamos como que este es el lugar. Inés Montoya, que nos ha hecho muchos aportes hoy, dice que agradece que el bálsamo del arte está para esta población migrante y que subsana temas y este sentimiento de dolor y cambiarlo por resiliencia, que esas problemáticas dolorosas de la migración pueden ser como trabajadas a partir del arte, que los ayuda a procesar esos momentos. Me parece valioso también retomar esas palabras para contextualizar las tuyas, que de todas maneras el arte está pretendiendo ser un catalizador de cosas diferentes a esas realidades tan terribles que en algunas ocasiones suceden, o que no siendo terribles son de desarraigo, porque al final pues muchas personas migran, como vos decís, para estudiar y se alejan de sus familias y las nostalgias pueden ser muy altas, ¿cierto?
Claro que sí. Yo creo que de alguna manera todos estamos teniendo un poquito la sensación de migración en este momento, porque todos estamos aislados, todos estamos en nuestras casas y todos estamos sintiendo esa separación de la familia, de los amigos, y estamos sintiendo eso. Entonces, es un poquito lo que siente uno cuando está lejos y que ve que cumplió años uno y que no pudo participar de la fiesta porque estoy lejos. Bueno, hoy es igual, hoy cumplió años cualquiera y yo no puedo estar ahí porque no tengo pico y cédula. Entonces, es eso. O sea, hay momentos que hoy en día nos enfrentamos que son muy reales, muy básicos y que bueno, que nos hacen vibrar. Entonces, también eso, me parece muy lindo esa palabra de resiliencia, que estemos ahí para volver. El artista, digamos, en algún momento, o el arte busca, en su momento, como en los sismos, los artistas decían, bueno, cuando empezó Malevich a pintar blanco sobre blanco, él trabajaba un concepto, ¿no? Y así John Cage trabajó también el silencio y a una orquesta les puso 4 minutos 33 de silencio para que nos escucháramos, para que nos sintiéramos. Entonces es el ruido del silencio. ¿Qué estamos haciendo hoy? Las redes, cuando nosotros estamos mirando un aparato electrónico, estamos en silencio. Hoy en día estamos en una conferencia y el resto de la casa tiene que estar en silencio. Sí, y eso es muy fuerte. Y eso es muy fuerte porque nosotros estamos haciendo silencio en nuestros espacios, pero con nuestra palabra, con nuestro quehacer, a través de las redes estamos haciendo mucho ruido, mucho ruido. Ese ruido se puede traducir también en esas voces que no tienen dónde escucharse, personas que están fuera de su contexto, fuera de su lugar de origen, de su hábitat natural, por decirlo de alguna manera, siendo un poco atrevida. ¿Cómo pueden este arte correo visibilizar y hacer como la red, o pretende hacer esta red, eh, para visibilizar como la problemática, como poner de frente todo el fenómeno y juntar en un solo lugar a muchas personas que individualmente se sienten aisladas, que están perdiendo ahí? ¿Cómo puede la visibilización en exposiciones o en estos ejercicios de recolección de correspondencia aportar al fenómeno de las migraciones? Claro que sí. Nosotros estamos haciendo, esto está en el marco de un proyecto que se llama Acciones por la Integración y está dentro de un proyecto del Museo Otra Parte y ellos nos invitan a que nosotros nos hacen este llamado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? O sea, se nos ocurre esta idea, tener esta red postal, este portal virtual donde vamos a recolectar toda esta información. Si bien nosotros vamos a mantener esta red como soporte, digamos, porque es un proyecto que Gozarte viene trabajando no hace solo 2 semanas, sino que venimos trabajando desde hace varios años y que va a continuar, ¿cierto? La idea es que esa red crezca y que cada vez sea más sólida. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? Este montón de postales que van a llegar, estos mensajes que van a llegar de parte de ustedes, van a ser expuestos en un primer momento en la corporación Gozar, ¿sí? Desde la virtualidad de alguna manera y vamos a enviarlo posteriormente al Museo Caso Otra Parte, vamos a empezar a darle una circulación a esta exposición, ¿sí? Ya como un producto artístico. Entonces, esta red, esta obra artística que se consolida, la vamos a rotar en el Museo de Antioquia, en la Biblioteca de Envigado, ¿sí? Y que podamos empezar a buscar esos otros centros culturales que nos quieran acoger, que quedan obviamente a disposición de quien quiera exponer esta obra y que la podamos circular en la ciudad para que no sea pues una cuestión de 2 semanas, sino que se siga visibilizando. Qué bonito. Pues, Carmen, ya para que empecemos a hacer como una interacción,
¿qué podemos esperar de la población residente en este momento que estamos confinados por la población migrante? Sí, yo esta mañana pensaba en esa pregunta y se me vino a la cabeza la canción de Pink Floyd de Living in a Fishbowl. Sí, we are in a fishbowl, en una burbuja. Sí, nosotros seguimos en esa burbuja donde tenemos techo, donde tenemos comida, donde tenemos trabajo, inclusive. Pero, ¿qué tenemos que tener? Solidaridad, tolerancia. ¿Qué pasa cuando una persona migrante se acerca a mi puerta y me pide un pedazo de pan? O sea, puede que yo esté en capacidad de dárselo o no, pero al menos no rechazarlo, al menos no tratarlo con desprecio, al menos sí, porque no estamos en autoridad moral de juzgar a nadie, y menos ahora que todos somos vulnerables. En este momento todos somos focos de riesgo y le tenemos miedo a la gente, ¿cierto? Estamos entrando en un proceso en el que el sentimiento de migración es salir de la casa. ¿Cómo puede, y esto ya va para las dos, cómo puede un proceso en el que se haga una identificación de derechos, se reconozca una condición de población vulnerable y se reconozca unas sensibilidades artísticas, ahora ayudar a construir una población planetaria que pueda superar el tema de la frontera, de la nacionalidad y que empecemos a hablar de ciudadanos del mundo en los que no tengamos que tener estas diferenciaciones y que podamos construir, sea que empiece el arte como el primer eslabón de una cadena que migre a otros procesos como la colaboración entre instituciones, entre gobiernos, entre vecinos. Así se puede. ¿Cómo podemos hacer, Lady, tú qué dices? ¿Cómo el arte y los derechos pueden entrar a jugar aquí? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque algo que también estaba pensando el día de hoy es que las personas que migran sufren una serie de obstáculos que pasan por lo cultural, y lo cultural pasa, por ejemplo, desde la alimentación. Incluso desde nuestro mismo territorio, la forma en la cómo se alimenta en el norte, las personas del norte como las personas del centro nos alimentamos. Del uso del lenguaje también, cómo en determinadas zonas del país utilizan unas palabras en un sentido diferente. Incluso personas cuando llegan del extranjero notan esto, de que utilizamos, hablamos el idioma castellano, pero el uso de las palabras es diferente. Pero a su vez, como las personas experimentan como distintos tipos de situaciones a nivel psicológico. Hoy vemos que las personas que migran usualmente pueden sufrir depresión, pueden sufrir diferentes obstáculos para integrarse en la comunidad, para ser percibidos como personas que pueden ejercer determinada labor, que son personas que no vienen al territorio a cometer delitos, porque esa es otra de las cuestiones como muy importantes. Entonces creo que todos esos obstáculos que experimentan y cómo abordarlos no solamente pasa por una cuestión legal. Es decir, mi formación es como abogada y quizás tendería a decir, no, es que el derecho lo tiene que subsanar y es el Estado el que tiene que proveer, las instituciones estatales. Pero yo creo que para lograr una efectiva protección de estas personas necesitamos de otro tipo de herramientas. Y creo que es ahí donde el arte aporta mucho a reconstruir todas estas cuestiones culturales que se rompen al momento al que se llega a un nuevo lugar, a todas estas cuestiones emocionales también. Entonces creo que es ahí donde se puede abonar a la reconstrucción de un tejido social que se rompe o de muchas estereotipos que se empiezan a generar alrededor de las personas que migran. Entonces creo que es importante ir más allá de una cuestión eminentemente
legal, de una cuestión eminentemente institucional, para buscar otro tipo de herramientas. El arte es una, pero el deporte también puede ser otra. O también, no sé, otras estrategias de actividades más como sociales que se hacen, bazares, eventos de compartir con la comunidad. No, creo que hay como un montón de herramientas que pueden realmente ayudar a la restauración de muchos de esos tejidos que en su momento se rompen. Muy bien, las dos han sido migrantes. Carmen, desde tu experiencia, ¿cómo aportaría el arte, tú que eres profesional en este tema, y la integración con los derechos? Bueno, yo creo que sí, el arte es un medio muy importante y digamos muy fácil y que todos tenemos en nuestras manos. Entonces, yo creo que también esto de podernos sentir con el otro nos va a permitir sanar. Lo que mencionaba Lady es interesante, ¿cierto? El hecho de que las instituciones sencillas nos ayuden, ¿cierto? La familia, el colegio, la universidad, o sea, donde nosotros llegamos, encontramos estas situaciones, cuando también lo plantean por acá en el chat, cuando yo en el salón encuentro un niño costeño. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo estoy enalteciendo ese léxico de él o me estoy burlando? Y cómo yo como docente, como maestro, aporto a que sea un enriquecimiento para todos estas situaciones. Entonces, es importante que nosotros lo veamos así, ¿cierto? Yo como migrante, pues tuve la experiencia total de ser estudiante en un país que me abrió las puertas para la educación pública y gratuita y pues me generaba como mucha satisfacción que me dijeran la Colo, sí, Colombia, que me dijeran, sí, cuando a mí me decían, sí, es que Colombia no sé qué, bueno, está bien. ¿Y por qué no lo mencionaban en un punto malo, sino como que al contrario, enaltecían eso de mi nacionalidad? Entonces yo creo que es puro enriquecimiento cultural. Cuando nosotros encontramos al otro ser humano ahí y lo valoramos por quien es muy importante. O sea, y el arte es simplemente es ese medio para encontrarnos. Bueno, digamos, yo he trabajado con algunas poblaciones desplazadas y uno de los grandes dolores, y creo que Lady lo mencionaba hace un rato, es la falta de identidad, el desarraigo que tienen las personas cuando llegan a un lugar, a un contexto que no conversa con lo que ellos saben, como que sus saberes pierden valor, como que se sienten no solo desarraigados de su terreno, sino como que no encajan como pieza dentro de otros contextos. Allí, ¿cómo puede aportar el arte? ¿Cómo puede empezar esas solidaridades, esas empatías de las que nos hablaba Lely? Y cómo el arte puede jugar un papel en ese contexto, ya no solamente hablando desde el arte correo, sino como expresión. Carmen, ¿qué nos dice? Creí que la pregunta era para Lady. Bueno, yo creo que nosotros, o sea, las expresiones del arte se van a dar en todo momento. Nosotros desde las costumbres podemos encontrar un montón de lenguajes y el arte también tiene un montón de lenguajes. Entonces yo creo que es por ahí que nosotros podemos como lograr esto que tú me planteas, ¿sí? O sea, cuando yo visibilizo en redes, puedo aportar, digamos, mi opinión, mi expresión, mi denuncia, mi sentir. Entonces, es también eso, como que nos apropiemos y nos empoderemos de eso que queremos decir, que no sintamos que el otro vino a robarnos un pedacito de territorio, sino que vino a aportarnos un pedacito de su cultura. Lady, ¿qué piensa? ¿Cómo este lenguaje nos... No, que es muy bonito, justo
reía porque es muy bonito lo que dice Carmen, de que tendríamos que verlos de esa perspectiva, de que la gente viene, quienes llegan a nuestros territorios vienen a aportarnos algo, no a quitarnos algo. Y creo que es ahí la, digamos, la grandeza de justamente lo que mencionaba hace un momento de tener esa empatía. Y esta mañana pensaba en un libro que recién leí, que es este libro de Stefan Zweig, que se llama El mundo de ayer. Es un libro muy interesante donde él cuenta la historia de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra Mundial. Él como austriaco y judío, todo lo que vivió en esa época. Y en un fragmento del libro justamente él menciona que después de la Segunda Guerra Mundial todo este tema de migración cambió, que antes de eso realmente no se necesitaban pasaportes, que él viajó por el mundo sin necesitar como un pasaporte, algún tipo de permiso, y que justamente luego de que finaliza la Segunda Guerra Mundial, se empieza, y él menciona, el primer fenómeno visible de esta epidemia fue la xenofobia, el odio, por lo menos el temor al extraño. En todas partes la gente se defendía de los extranjeros, en todas partes los excluía. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta que se puede pensar en un mundo diferente, en un mundo en el que realmente este tema de las nacionales de las nacionalidades se pueda como enfocar en otras cuestiones y no justamente ser como la base para discriminar al otro y para dejar al otro a un lado. Y es justamente lo que él plantea en este libro, de que en su momento, antes de la Segunda Guerra Mundial, el desplazamiento podía ser un poco más libre, él se sentía libre. Luego de que sucedió todo esto, su libertad se vio coartada y su afectación en materia de cómo él se sentía, de cómo él percibía todo lo que se rodeaba cambió. Y creo que justamente eso es lo que sufren muchas de las personas que migran, que hemos migrado. En algún momento sentimos como ese desarraigo, y en la medida en que quienes recibimos o quienes tenemos contacto con esas personas que lleguen, podemos brindarle un apoyo, una solidaridad, empatía y demás, podemos abonar a que el mundo pueda repensarse de otra manera. Está muy bonita esa reflexión. Yo creo que ya se nos está terminando el tiempo, señoritas. Yo las invitaría a que hagamos una reflexión final y de pronto una invitación a seguir aportando y creciendo esta red de correspondencia a la que nos invita hoy Gozarte. No sé si Lady quiere empezar, Carmen quiere empezar para que nos despidamos. Bueno, sí, finalizar agradeciendo a todos los que participaron, y este en vivo queda, entonces que lo compartan, que lo sigan compartiendo también con sus amigos, que lo repliquen y que participen de esta red postal, esta convocatoria que se abre esta semana, para que envíen sus cartas. Es muy importante para nosotros recibir sus fotografías, sus dibujos, sus experiencias, sea por escrito o por video. Es muy importante para nosotros formar esta red, pues hacerla bien robusta para que sea un producto de arte público construido por todos y para todos. Bien. Gracias, Carmen. Bueno, me uno a esa invitación, pero también algo que quería mencionar hoy, y es hacer también una invitación a que desde nuestras casas, desde nuestras comunidades, nosotros podemos aportar a que las personas que llegan a nuestros territorios tengan unas condiciones de vida mejor. Todos podemos abonar a que la protección de los derechos de estas personas aumente, y a que logremos una sociedad más inclusiva y reduzcamos la exclusión y la xenofobia que hoy en nuestros barrios se está viendo cada día. Muy bien. Bueno, no, entonces le damos muchas gracias, le damos nuestro agradecimiento a todos los participantes, a las invitadas del día de hoy que nos han compartido este tema y que han conversado alrededor de un tema tan complejo y que nos han brindado una oportunidad, nos han brindado una alternativa para conversar de este tema, y es utilizar el arte como un lenguaje general, como un lenguaje universal a la hora de hablar de personas que están en situaciones de migración, desplazamiento, refugiados o retornados, que son personas que han tenido
unas dificultades bastante grandes y que aquí hay una oportunidad de empezar a integrarnos y empezar a conversar sobre otras formas de hacer. Muchísimas gracias por este espacio, compártanlo, participen, búsquenos en Instagram, compártanos su correspondencia. Feliz tarde, señoritas, feliz tarde, buenas. Feliz Chao, tarde. feliz tarde, gracias. Adiós. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias.